Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros, a todos. Voy a proseguir yo con mi presentación. Y mi presentación, bueno, el nombre lleva por nombre From Syria with Love. Y ese tema, los refugiados acá en la ciudad de Ludwigsburg, Alemania. Entonces voy a compartir la pantalla para empezar. Ok, de acuerdo. Bueno, para empezar, primeramente un poco así como para entrar en contexto. El tema es, bueno, ¿por qué los sirios, verdad, huyen hacia Alemania? Entonces, primero, ¿por qué huyen? Bueno, inicialmente se da el conflicto sirio, empieza el 15 de marzo del 2011 por unas protestas en contra del gobierno de Al-Assad en la ciudad de Dera, en Siria. Y bueno, ahí se daba unos jóvenes estaban haciendo unos grafitis como en protesta. Entonces ellos son tomados y son encarcelados y los agreden, eh, los, eh, los tratan con mucha violencia, suma violencia, y salen a las calles a protestar por ellos, por la manera como los trataron. Las protestas se hicieron bastante grandes en la ciudad de Dera, que el ejército respondió al final con, con armas de fuego, disparando contra ellos. Lastimosamente resultan muchos heridos y hay varios muertos. Entonces ya se propagan las manifestaciones por todo el país. A raíz de esto, bueno, surgen dos grupos, los simpatizantes de Al-Assad y los que se oponen. Entonces surgen algunas guerrillas y otras con armas para luchar contra ellos. En la siguiente. Bueno, una de las rutas principales de acceso a lo que es, o más bien de escapatoria de los sirios hacia Alemania, lo hace por ya sea la ruta a los Balcanes, que esta empieza en Grecia. Acá tenemos Grecia. Pero bueno, antes, claro, ¿verdad? De Siria normalmente casi todos pasan hacia lo que es Turquía a pie, lo hacen, pasan por la frontera y ya en Turquía ahí contratan, bueno, los contrabandistas, por así decirlo, los coyotes, y les pagan un dinero, que ahora más adelante lo voy a hablar, eh, para ir en barco, ya sea hasta Grecia, y de Grecia ahí se van a ir hacia Macedonia, por acá. Luego ahí van a pasar a pie, van, eh, pasan aquí, Serbia, luego ahí Croacia, y bueno, ya para llegar hacia Alemania, Austria, Francia, ya lo que es los países de la Unión Europea. Luego lo que es la ruta del Mediterráneo, en este caso van a pasar de lo que es la ruta del Mediterráneo, van por hacia Italia, de Turquía, igualmente salen de Siria, Turquía, y de ahí a Turquía hacia Italia, y ya de ahí a algún otro país de la Unión Europea. Bueno, ahí como comentaba, la ruta del Mediterráneo es una de las más peligrosas, la de los Balcanes es una de las más seguras. La del Mediterráneo sí han muerto muchas personas en el mar, porque bueno, los botes que van son para nada seguros y no tienen las condiciones aptas, y bueno, pueden ver esta filmina acá, o esta fotografía, más bien, perdón que no le puse la fuente allí, se me fue. Bueno, no, ellos no vienen bastante abarrotados, ¿verdad? Entonces es bastante inseguro, y esa es la razón por qué en el Mediterráneo han muerto bastante gente. Con respecto a lo que son ya entrando a las leyes de la Unión Europea y Alemania, bueno, primeramente está el reglamento de Dublín. Lo que dice el reglamento de Dublín es que
dependiendo del país, el primer país donde llegue el refugiado, ese país es el que lo tiene que acoger. Vamos, este refugiado no se podría ir a otro país, eso es lo que dice el reglamento de Dublín. Sin embargo, hay una excepción allí de que ya con esto, por ejemplo, Alemania, puede ser que un refugiado llegue a Italia o Grecia, entonces como que la ley dice, ok, ahora lo tienen que hacer allí, todo el proceso y quedarse allí. Entonces Alemania puede pedir por ciertos refugiados para que los trasladen hacia acá, hacia Alemania, y seguir el proceso. Otra razón sería de que el país donde lleguen no tenga las condiciones, por así decirlo, adecuadas para recibir, darle el mantenimiento eh, al refugiado. Por ejemplo, en el caso de Grecia, que al principio que estalló la cuestión de los movimientos masivos de refugiados, era tanto en los campos de refugiados que ya estaban viviendo en condiciones insalubres y todo esto. Entonces, por ejemplo, ese es un caso donde aplicaría eso. Ya con respecto y propiamente la política aquí en Alemania para los refugiados, el tema de integración, bueno, el proceso tarda más o menos una vez que llega, puede ser de 6 meses para menos de un año o puede ser un poco más de un año. Entonces, ahí en el caso, ya cuando se le hace la prueba de que sí se le puede dar asilo o si lo amerita, ¿verdad? De que viene de un país no seguro, no seguro significa que hay persecución política, la vida corre peligro, entonces en ese caso sí se le va a dar el refugio. Igualmente durante ese tiempo se le va a dar la mantención a como ya cuando se la apruebe y eso incluye, bueno, un lugar de vivienda donde vivir, también se le va a otorgar un dinero donde puede ahí comprar los productos de la canasta básica y también se le va a dar el curso alemán. El curso alemán es súper importante para el tema de la integración, ya más adelante en aspecto laboral y otras cosas. Bueno, estos los datos arrojados en base al cuestionario que yo apliqué a 11 refugiados de Siria. Entonces, primeramente aquí está el sexo. El sexo masculino representado en rojo, un 63.6%, que es la mayoría, y el femenino, un 36.4%. Es importante decir que la mayoría de personas se vienen, en este caso como tenemos la mayoría de hombres, se vienen porque ellos saben que el trayecto es bastante peligroso y una vez que llegan acá, ya un poco más seguro y todo, entonces ellos mandan a traer al resto de su familia, ¿verdad? Entonces en el caso de los hombres traerían su esposa, sus hijos, entonces por eso también está dando aquí un porcentaje mayor los hombres en el tema de las personas de sirios que viven más por acá. Con respecto a la razón por qué ellos han dejado Siria, el 100% aquí, que lo señalo con el cursor, dice guerra. Esa es la razón por el conflicto bélico. El 100% respondieron acá. Un 3% acá, un 27.3% respondieron que por persecución política y otros aquí, otro 27.3%. Acá la siguiente pregunta fue cuánto dinero habían pagado para venir a Alemania. Esto en el tema de los contrabandistas, de los coyotes. Entonces aquí el primero pagó 6.500 euros. Aquí podemos decir que pudieron venir varios, una familia, el esposo, la esposa, 2 hijos. $1,000 pagó.
1.700 euros, 4.000 euros. Ahí podemos ver que tal vez puede ser varias personas. Esta persona pagó 500 euros, pero este caso fue que pagó 500 euros hasta Grecia, si bien recuerdo. No, perdón, es el último acá. Aquí una persona nada más puso que pagó bastante dinero. Eh, y bueno, aquí dicen que la mayoría de cómo se les pregunta de cómo llegaron a Alemania. Entonces el 72.7, que es el mayor, aquí el rojo, lo hicieron por barco. Lo que hablábamos por la zona de, bueno, tanto los Balcanes o la zona del Mediterráneo. Solamente un 9.1% aquí azul lo hicieron por avión, 9.1 acá en morado con auto. Importante decir que la gente que viene en avión es porque, por ejemplo, tengo el caso de una conocida siria que ella primeramente llegó el esposo y luego, una vez que el esposo llegó, ella solicitó eh, la reunificación familiar, que eso es parte de la ley, de una de las leyes de migración. Entonces, la familia huyó desde Siria hacia Turquía y en Turquía les dieron una visa para llegar a Alemania y ya se reunificaron, ¿verdad? Es importante aclarar eso por allí. Con el tema de la integración y los derechos que tienen y todo esto, entonces acá la pregunta es si tiene o ha recibido cursos de alemán. El 100% respondieron que sí. Eso es importante ya que hace ver que las políticas se están cumpliendo. Además, la importancia que tiene el parte del curso de integración, el aprender el idioma para luego unirse al mercado laboral. La siguiente pregunta es si ellos trabajan en Alemania. Entonces, bueno, acá respondió el 100%, el 63.6 dice que sí, de azul, y el 36.4 indica que no trabajan en Alemania. Acá, bueno, pueden haber algunas razones, por ejemplo, los sirios vienen de una cultura patriarcal en el que los roles están como muy definidos. Bueno, el señor o el de la casa es el que trabaja, la mujer se queda en la casa cocinando y las cuestiones de los niños y todo esto. Entonces, por esa razón, ver o para una persona siria ir a trabajar, por ejemplo, en un restaurante de ayudante de cocina o lavando platos, por así decirlo, es algo que difícilmente lo haría, porque es como que en su mentalidad eso no, eso es para las mujeres. Yo jamás haría algo así. Entonces, algunas de las razones porque tal vez también no tienen los atestados académicos para trabajar en ciertos trabajos o puestos. Entonces, claro, hay opciones de trabajar, se pueden ir a trabajar a un lugar así como un restaurante o algo así, pero por esa cuestión de la cultura patriarcal no lo harían. Entonces también es importante hacer esa aclaración por ahí. Pero sí, al final la mayoría están trabajando. La pregunta esta que viene acá es que si ellos reciben ayuda financiera de parte del gobierno, el 71.4% indica que sí, la recibe, mientras un 28.6% indica que no. Esto, estas personas que no reciben, puede haber una razón, es de que una vez que las personas ingresan al mercado laboral, ya ellos ganan su salario, entonces ya no, el gobierno no tiene necesidad de seguirles dando esa ayuda financiera. Entonces, allí es importante hacer también esa aclaración. Esto es con respecto al tema del acceso a la educación. Entonces, el 100% responde que sí, afirmativo, y está dividido en dos partes. En el azul, digamos por así decirlo, en la escuela, el colegio, y el 57.1 es el tema de la educación dual. Llamémoslo así, por así decirlo, algo estilo el INA, Instituto Nacional de Aprendizaje.
que son carreras donde van, por ejemplo, 2 días a teoría y 3 días a práctica en los 5 días de la semana. Y bueno, ya empezando un promedio, una educación, un dual dura 2, 3 años y a ellos, mientras están estudiando, también les pagan un salario de 1.000 euros por mes. Entonces, el 100% accede a la educación. Acá se le hizo una pregunta a los encuestados y fue qué les parece o qué piensan de la política de refugiados en Alemania. Entonces aquí de rojo, la mayoría contestaron el 71.4% de que la encontraron regular, por así decirlo, más que el 28.6% la encuentran que está buena. Entonces, en su mayoría, ellos están, por así decirlo, satisfechos con el tema de lo que es la política alemana. Por acá, tal vez algunos podrían decir que mucha burocracia, también el tema de que a veces dura un poco mucho el tiempo del proceso de estudio de un caso para pedir asilo. Y bueno, eso sería de mi parte. Muchas gracias y buenas noches.